que tú nos ayudes, Señor, a poder ver a Cristo, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que Cristo sea exaltado en esta mañana en la exposición bíblica y que tu Espíritu Santo nos ayude a ver y a vivir conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta mañana y el título de esta mañana, del sermón de esta mañana es una motivación incorrecta. Una motivación incorrecta es el título de la predicación de esta mañana. Y quiero que lean junto conmigo en Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22, el texto que leímos al principio de iniciar el culto en esta mañana. Dice el versículo 22 de Evangelio según San Juan: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ese es el texto que vamos a tratar de explicar en esta mañana. Hace muchos años, no, yo digo mucho, pero no tantos años, porque, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, donde yo vivía, íbamos mucho al campo para la época de la Semana Santa. Siempre abril para la época de la Semana Santa, nosotros solíamos ir mucho al Cibao adentro allá. Y cuando nosotros íbamos al campo, yo sufría mucho. Yo sufría mucho porque yo no sé si usted ha ido a campo, por lo menos ahora no, me imagino que no debe ser así, pero en ese tiempo la gente se juntaba porque regularmente no había energía eléctrica, y si había energía eléctrica en la noche nunca había. Y la gente se solía juntar a hablar. Y comenzaban a hablar y comenzaban a contar las historias que ellos decían que pasaban en el campo. Historias desde que habían personajes que salían en los caminos, que nadie sabía quién era, y que cuando tú te estabas acercando el personaje se desaparecía. Y uno sentía un terror que le corría por la piel y un escalofrío que a uno le daba cuando uno escuchaba a estas personas hablar de eso. De hecho, hablaban de unos supuestos galipotes, que era de que una gente que se iba a trasladar de un lugar para otro, se convertía en un animal y se iba de que convirtió de animal para poder llegar más rápido. Y cuando yo escuchaba eso, a mí me daba esa cosa. Hubo uno que dijo que estaba ahí, yo recuerdo que él dijo que él vio un perro que cuando él iba para la casa donde nosotros estábamos, que él vio un perro que le pasó por el lado y dijo: ese es fulano que vive un poquito más arriba. Ay. Pero algo que yo recuerdo, que todo estaba oscuro, había una lámpara de gas querosén, ¿verdad? Que se prendían en diferentes lugares, y como a las 9 de la noche
se acabó el hielo. ¿A quién ustedes creen que van a mandar a comprar el hielo? A los adolescentes. Me enviaron a mí, a otro adolescente que estaba ahí, para que fuéramos al colmado a comprar el hielo. El colmado quedaba como de aquí a la charla allá afuera. Y para que usted tenga idea, el hielo en ese tiempo, no sé ahora, en esos campos, cavaban un hueco en la tierra, le echaban paja de arroz, echaban un bloque de hielo allá adentro y le echaban paja de arroz arriba. Cuando usted iba a comprar el hielo, que se lo vendían pesado, cortaban un pedazo, lo pesaban y se lo daban. Y cuando usted llegaba a su casa con ese hielo lleno de paja de arroz, le echaba un chin de agua y se iba a la paja y usted utilizaba su hielo. Porque no había nevera, la energía eléctrica era muy inestable. Y se me dio a mí con abrazar gente cuando yo iba para el colmado, porque yo sospechaba que posiblemente podía yo no regresar con vida de ahí. El otro adolescente no quería acompañarme, le dijeron que me acompañe y los dos salimos pálidos. No sé cuál de los dos tenía más miedo, si él o yo. Y comenzamos a caminar, que los pasos casi era tembloroso. Y cuando vamos como a mitad de camino, venía un perro para encima de nosotros. Usted se imagina qué pasó, ¿verdad? Yo salí corriendo, porque nosotros pensamos que era el perro, que era el señor que había dicho el que estaba en la casa. Cuando ese perro iba para encima de nosotros sin ladrar, no estaba ladrando, solo para encima de nosotros, yo salí corriendo. El muchacho que andaba conmigo se desmayó del susto. Yo llegué a la casa y cuando yo llegué a la casa, sin hielo ni nada, ni el otro muchacho, a mí la voz no me salía, yo nada más hacía ¡ah! 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 La voz no me salía literal, hermano, porque el miedo era tan grande. Me dijeron, siéntate y cálmate. Y cuando yo me siento que me estoy calmando, yo escuché a un gato. Yo no sé si usted ha escuchado a los gatos hablar. Señores, un gato que habló, pero fue una mala palabra que dijo. Y mencionó al tipo de allá abajo. Ay, yo me fui. Yo supe de mí después, como 2 horas después. Lo que sí me cuentan que volví, que me desmayé también. Salieron y buscaron al muchacho, lo trajeron a la casa. Y eso fue terrible porque nosotros teníamos miedo a los desconocidos y miedo a que nos saliera un muerto. Yo sé que eso no le pasa a ustedes. Ahora, yo sí conozco a alguien que está aquí en la sala que iba en Estados Unidos, iba a ir a cruzar de un sitio para otro y había un cementerio en el medio y él prefería mejor dar una vuelta enorme que cruzar por el medio del cementerio. No soy yo el único, aquí hay compañeros, ¿verdad, Juan? En el texto que nosotros tenemos hoy, nosotros vamos a ver a un grupo que está buscando a Jesús y lo está buscando de una forma incorrecta. Jesús y sus discípulos habían desembarcado en la orilla occidental del mar de Galilea entre las 3 y las 6 y ellos habían desembarcado ahí. Ahora, nosotros nos encontramos que el día anterior, eso de entre las 3 y las 6 de la mañana, pero el día anterior a había ocurrido el milagro de los panes y los peces, donde Jesús alimenta 5,000 personas. Y el trayecto de 3 a 6 de la mañana que van ellos por el mar, cuando los discípulos están en medio de una gran tormenta que los azota y Jesús está en tierra observando desde allí. Jesús va caminando por el mar en medio de la tormenta que están pasando los discípulos en alta mar, que mientras están cruzando el lago se levanta esta tormenta y Jesús va a ellos caminando. Y cuando los discípulos ven que Jesús va caminando hacia ellos, ¿qué usted cree que hicieron los discípulos? ¡Qué bueno! Llegó el maestro. No, hicieron lo mismo que yo hice cuando me mandaron al colmado. Comenzaron a gritar y comenzaron a vocear: ¡un muerto, un muerto! Dicen por ahí que la verdad es mala de ver. Y eso que dicen que yo soy cobarde, los discípulos eran igual que yo. Los discípulos se llenaron de miedo. ¿Y por qué ellos se llenaron de miedo? Porque ellos pensaron que era un muerto. Ahora, yo le pregunto a usted,
Era una costumbre caminar por encima del agua. ¿Quién había caminado por encima del agua? Ellos se podían imaginar que Jesús venía caminando por encima del agua. A nadie, Señor, ellos se hicieron ahí. Yo me imagino el olor que había ahí entre ellos. Ellos ven esta silueta de este hombre en medio de la tormenta que viene para la barca y ellos comenzaron a gritar con temor. Mire cómo lo dice Mateo capítulo 14, versículo 25. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ven, el miedo que había en esa barca y el olor era terrible. Ellos estaban llenos de pánico. Los discípulos pensaban que ellos estaban solos en medio del peligro de la tormenta. El mar estaba embravecido. Las cosas no andaban bien y ellos sabían, eran hombres de pesca, eran hombres que estaban acostumbrados a estar en tormenta en el mar, y a pesar de eso, parece que la tormenta era tan fuerte que ellos estaban totalmente asustados. Y ellos creían que se enfrentaban solo a la tormenta, pero Jesús los estaba mirando desde donde Jesús estaba. Mientras ellos pensaban que ellos estaban solos ante el peligro que se estaban enfrentando, Jesús los estaba mirando. Ellos no estaban solos. Jesús no lo iba a dejar morir. Jesús tenía control de todo lo que estaba sucediendo. No importan las circunstancias, nosotros, al igual que los discípulos, tenemos un Señor que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él no ha fallado, Él no nos va a fallar, y en medio de las tormentas de la vida, nunca, pero nunca nosotros olvidemos que Cristo está con nosotros, que Él es nuestro poderoso refugio. Nunca olvidemos que Él es nuestra fortaleza. Nunca olvidemos que el Señor está con nosotros y Él nos va a proteger. En las tormentas, las distintas tormentas de la vida, nosotros contamos con la ayuda de nuestro Señor. En aquella tormenta, los discípulos pudieron contemplar el poder extraordinario y el poder maravilloso de Jesús. En las tormentas de nuestras vidas, nosotros vamos a ver la gracia, la misericordia y el favor de nuestro Dios obrando por su misericordia y a nuestro favor. Y será fácil identificar al Señor obrando, porque Él es quien llama las cosas que no son como si fuesen. Será fácil nosotros identificar al Señor obrando en nuestro favor, porque Él es el único que camina por encima del agua. Él es el único que camina por encima del problema. Y Él es el único que hace que las cosas parezcan fácil, porque Él es Dios. Y nosotros contamos con su favor. Camina por encima del agua. Y una vez que camina por encima del agua, que llega hasta donde está la barca, Pedro, ay Pedro, Pedrito, Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya. Ven, Pedro. Y Pedro va, y Pedro comienza a caminar por encima del agua. Señores, yo nunca he caminado por encima, ni me interesa, pero yo nunca he caminado por encima del agua. Levante la mano aquí, ¿quién ha caminado por encima del agua? Por los que critican a Pedro, que Pedro, intrépido Pedro, y hubo uno que dijo esta mañana, hasta Pablo le dio su boche. Sí, pero camina por encima del agua. Camina tú. Pedro caminó por encima del agua. Cuando quitó la mirada de Jesús, comenzó a hundirse y exclamó: Señor, sálvame que perezco. El Señor
los rescató, subieron a la barca juntos y ellos y todos juntos ahí pudieron ver el poder extraordinario de Jesús, no solo para caminar por encima del agua, sino para hacer también que Pedro caminara por encima del agua con él mientras él lo sostenía. Nosotros vamos a caminar por encima de todas nuestras crisis siempre y cuando nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús, siempre y cuando nosotros estemos confiando en Jesús, siempre y cuando nosotros podamos hacer, como dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Vamos a caminar por encima de los problemas, vamos a caminar por encima de las crisis si Cristo está con nosotros. Y Pedro camina, ellos ven el poder de Dios, el poder de Cristo, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre el tiempo. El corazón de los discípulos estaba agitado. Estaba totalmente agitado el corazón de los discípulos y no era para menos. Yo me hubiese tirado al agua, no creo, pero fue suficiente la voz de Jesús para calmar las aguas turbulentas del corazón de los discípulos. Fue suficiente la voz de Jesús. Las cosas a veces no son como parecen o como nosotros creemos que son. Porque a veces nosotros no tenemos todo el panorama de las cosas. El Señor sí. A veces nosotros no sabemos dónde va a terminar la cosa, pero para el Señor sí. Y como decía el maestro esta mañana en la escuela bíblica, nosotros a veces tenemos una óptica de las cosas, pero el Señor tiene un propósito. Y Dios va a hacer que las cosas ocurran, aunque nosotros no lo entendamos y aunque a veces nos duelan, porque hay algo de por medio que es su voluntad que se va a cumplir en nuestras vidas. Su voluntad se va a cumplir. La mejor respuesta ante las crisis, entonces, es acudir al Señor. Nunca nosotros estamos solos, nunca vamos a estar solos ante ninguna situación. El Señor está con nosotros y vamos a atravesar la crisis si esa crisis está dentro del marco de su voluntad. Vamos a atravesar la crisis, vamos a cruzar por en medio de la crisis. El Señor está con nosotros, vamos a sufrir cuando sea necesario, pero vamos a cantar del otro lado porque Dios está de nuestro lado y vamos a ver su gloria manifestada. El Señor siempre está ahí. Y siempre nos sorprende su misericordia. Siempre está ahí. Juan 6, 21, entonces ellos quisieron recibirle en la barca y de inmediato, oiga cómo dice el texto. Ellos cuando Jesús está, que levanta a Pedro que se está hundiendo, ellos de manera inmediata, ellos quieren recibir a Jesús en la barca. Y dice la Biblia que de manera inmediata llegó la barca, ¿a dónde? A la tierra. Otro milagro ahí. No fue solamente el poder que él mostró sobre el dominio de la naturaleza, sino también sobre el tiempo. Desde que él entró a la barca, inmediatamente llegaron a la orilla. Wow. ¿Dónde tú quieres ir? Hermano, ¿dónde tú quieres ir? ¿A dónde tú quieres llegar? Bueno, tengo para decirte que si Cristo está en tu embarcación, tú vas a llegar en el tiempo que Dios ha determinado que tú vas a llegar, porque si Cristo está en tu embarcación, Cristo tiene control absoluto de tu vida. Y es en ese punto donde estamos en el texto que nosotros leímos. Todo lo que he dicho es a manera de introducción. Todo indica que la gente que Jesús había despedido, la gente no se fueron para sus casas. La gente habían quedado del otro lado. La gente empezó a observar algo. Y la gente cuando amanece comienza a observar algo. Miren versículo 22. Al día siguiente, la multitud que había estado al otro lado del mar se dio cuenta de que no habían habido allí sino una sola barca. Y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que esos se fueron solos. Cuando Jesús despide a los discípulos, toda la multitud está ahí y ve que Jesús lo está despidiendo. Jesús despide a la multitud, se va al monte, los discípulos se van a cruzar el mar y la gente se comienza a dispersar. Y la gente notó esto. Y la multitud se estaba preguntando, ¿dónde está Jesús? No se fue con los discípulos, no hay más barcas aquí. ¿Dónde está Jesús?
Mateo capítulo 14, versículo 21, 22 y 23. Los que comieron eran como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y entonces luego en la madrugada es que los discípulos ven a Jesús caminar por encima del agua. La gente creía que Jesús estaba en los alrededores de Betsaida, Julia. Y descubrieron que Jesús se había desaparecido. Ellos no sabían dónde estaba Jesús. Y la multitud llegó a la conclusión acertada de que Jesús había regresado a la región occidental, o sea, que Jesús se había ido a Capernaum. Ellos dijeron, él tiene que estar en Capernaum, lo que no sabemos es cómo se fue. Y se le generaba un problema en la mente de esta gente porque no vieron ninguna otra barca cruzar. Y no comprendían cómo Jesús había cruzado. El versículo 23 del texto de Juan nos dice, sin embargo, de Tiberia habían llegado otras barcas cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracia. Y son estas barcas las que utiliza la gente para cruzar entonces. Como Tiberia era una ciudad importante en la costa occidental del lago de Galilea, habían barcos que comercializaban, o sea, que cruzaban personas por paga de un extremo a otro. Eran una especie de barquitos de concho, para que me pueda entender. La gente vuelve al lugar donde ellos habían dejado a Jesús y como no encontraron la barca, se fueron entonces al otro lado, a Capernaum. La gente estaba desesperada buscando a Jesús, estaba desesperada. Y usted me puede decir, es obvio que una persona que haya estado con Jesús esté desesperado para encontrarse con él. El problema es que ellos están buscando a Jesús, pero por razones erróneas. Tienen una motivación incorrecta para ellos acercarse a Jesús. Su interés no era obedecer la palabra de Jesús. Su interés no era adorar a Jesús. Ellos estaban buscando un beneficio personal y material de Jesús. Y ellos vieron cómo Jesús sanaba a los enfermos. Ellos vieron cómo Jesús le podía dar alimento. Cómo Jesús multiplicó los panes y los peces. Y ellos querían seguir disfrutando de todo eso y de todo lo que significa estar cerca de Jesús. Pero no querían ningún tipo de compromiso. Y así hay mucha gente. Hay gente que va a la iglesia y disfruta de lo que se hace en la iglesia, pero no quiere compromiso con la iglesia. Hay gente que participa de las cosas que hace en la iglesia, que aporta a la iglesia, que hace cosas a la iglesia, pero no quieren compromiso con la iglesia. Están como están esta gente que andan detrás para alivianar la carga que hay en su corazón, pero no porque ellos tienen un amor y un deseo genuino por Cristo. Estaban buscando a Jesús para que Jesús les sirva. Y yo le pregunto a ustedes, ¿hay gente todavía así que quieren que Jesús les sirva? Que Jesús les sirva pero con motivaciones incorrectas. Y hay creyentes que uno escucha y ve en las redes, hay creyentes que le dicen, ven y aporta para el Señor, que si tú aportas 10,000, el Señor te va a dar 100,000. Y te piden que tú des para la obra del Señor como si esto fuera una especie de amuleto. No que tú des de manera desprendida para la obra de Dios en una actitud de amor, mostrando que en tu corazón lo primero es agradar al Señor. No. Que tú des con la mentalidad de que si tú das 5, el Señor te va a dar 20. Y yo le pregunto a ustedes, ¿es importante eso? Hay gente que me escucha a veces hablar del tema del dinero y dice, pastor, pero no somos una iglesia de prosperidad para que usted esté hablando de dinero. Eso me habla del corazón suyo no arrepentido, que no sabe que la Biblia lo que más habla es de dinero.
¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y cuando tú inviertes tu dinero en las cosas que a ti te importan. Y si no lo inviertes en el Señor, no te importa. Hay gente que lee la Biblia y lee la Biblia para que la Biblia los proteja. De hecho, algunos abren la Biblia en el Salmo 91 y la tienen abierta ahí. Y eso lo va a proteger. Otros son más verdugos que cogen el Salmo 91, lo arrancan de la Biblia, lo doblan en pedacitos y lo entran en la cartera y andan con una protección. Y tengo para decirle que eso no sirve absolutamente para nada. La Biblia solo tiene poder cuando tú la vives. La Biblia no es un libro mágico como el libro de la selva o algo semejante, no. Nosotros tenemos que atesorar en nuestros corazones la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios a la práctica. Y entonces esa palabra es viva y es poderosa. Proverbios capítulo 3. Versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarda tu corazón mis mandamientos. No, y guarda tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de día y años de vida y bienestar te aumentarán. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué está diciendo el proverbista aquí? Está diciendo que la ley y los mandamientos del Señor deben ser meditados y deben ser practicados. Repito, el proverbista está diciendo que los mandamientos del Señor deben ser meditados y practicados. En mi vida diaria debe verse cómo yo adoro al Señor por medio de lo que yo conozco de su palabra. Las verdades que proceden de Dios deben formar parte de nuestra vida diaria y yo debo exaltar y glorificar el nombre del Señor viviendo conforme a lo que su palabra dice. Y nosotros debemos modelar la palabra de Dios que nosotros estudiamos y que nosotros meditamos. Nosotros no estamos llamados a estudiar la Biblia simplemente. Nosotros no podemos decir, oye, nosotros somos una iglesia que lee Biblia. Y de eso se jactan los bautistas. Y de hecho el que no es bautista dice, wow, la gente que más sabe de Biblia son los bautistas. Y uno se encuentra con gente en la calle y le dice, ¿tú eres pastor? ¿De qué iglesia? De la iglesia bautista. ¡Wow! O sea, son la gente que más saben de Biblia. Y yo le pregunto, ¿y son la gente que más practican la Biblia? Porque el Señor no nos llama a nosotros solo a saber de Biblia. El Señor nos llama a nosotros a aplicar la Biblia y a vivir conforme a ella. ¿De qué te vale a ti saber una cosa si tú no la vas a practicar ni la vas a vivir? Entonces tú tienes que saber para tú poder aplicarla. Pero si tú sabes y no aplicas, tú tienes una mayor condenación. Y una vez que el creyente vive en obediencia, entonces a la palabra de Dios, esa palabra de Dios lo transforma, esa palabra de Dios lo cambia. El Espíritu de Dios obra y la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para cambiar la vida del creyente es la palabra de Dios. Pero es obvio que nosotros estamos viendo aquí que hay creyentes que vienen a Cristo por panes y peces. Hay gente que no viene por Cristo. Y eso me hace recordar una persona que se congregaba aquí cuando nosotros vinimos en principio. Martín sabe quién yo estoy diciendo. Que un día nos dijo a nosotros, yo me voy para otra iglesia. Y yo le pregunté, pero ¿y por qué usted se va para otra iglesia? Es que ustedes no me dan lo que antes me daban y yo entonces tengo que recibir lo que me daban y me voy para otra iglesia que me dé lo que ustedes ya no me dan, refiriéndose a cosas materiales. La razón de tú estar en una iglesia no son
no son las cosas materiales. Cristo debería ser la razón por la que tú estés en una iglesia. Cristo debería ser el porqué de tú estar congregándote en una iglesia. No que la iglesia te pueda dar 10 libras de arroz. No, sino que tú puedas venir en gratitud porque toda una semana tú viviste bajo la voluntad de Dios, bajo la palabra de Dios, y tú vienes ese primer día de la semana a rendirlo en adoración a tu Dios y a decirle a Dios: tú eres lo más importante en mi vida. Tú no estás en una iglesia para mostrar que tú vales mucho, porque tu valor no está en la iglesia, tu valor está en la cruz. Y se supone que entonces ese creyente debería estar en la iglesia por Cristo y que debería estar centrado en agradar a Cristo y solo a Cristo. Fíjense cómo esta multitud está de manera desesperada buscando a Jesús. Todo el que busca a Jesús lo busca de manera correcta. No. Esta gente está desesperada buscando a Jesús, pero hay una motivación incorrecta porque ellos quieren seguir comiendo y ellos quieren seguir viendo milagros. Ellos no quieren vivir para Cristo. Ellos no quieren vivir el evangelio. No, ellos quieren ver lo que sucede alrededor del evangelio. Versículo 25. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: maestro, ¿y cuándo tú llegaste aquí? La multitud se sorprendió. Y yo entiendo que no es para menos, ¿verdad? Con todo lo que está sucediendo. Y le dice: maestro, ¿cuándo tú llegaste acá? Y Jesús le dijo: yo vi que los discípulos estaban atormentados mientras yo estaba orando. Ellos estaban atormentados en el mar por allá, en medio de una tormenta. Y como yo soy hijo de Dios, fui a socorrerlo. Hay un detalle interesante, que yo fui caminando por encima del agua. No se sorprendan que yo caminé por encima del agua, porque yo soy Dios, yo soy soberano y yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces llegué, me subí a la barca y entonces hice que la embarcación llegue de manera inmediata a la orilla. Y ustedes saben, es que yo soy Dios. Eso fue lo que pasó. No fue eso lo que pasó. Si fuera uno de nosotros a quien le estuviera preguntando, si fuera eso. Porque nosotros andamos buscando que la gente nos aplauda, que la gente nos reconozca, que la gente diga: wow, pero mira a fulano. Y no estamos buscando la gloria de Dios. Cristo estaba interesado en la gloria del Padre. Cristo no dijo eso. Pudo haberlo dicho, sí, pero no lo dijo. Jesús no respondió a pregunta alguna. No le respondió. ¿Por qué no le respondió? Imagínense. Jesús había multiplicado los panes y los peces el día anterior. Y cuando Jesús multiplica los panes y los peces, ¿cuál es la reacción de la gente? La gente quiere tomarlo y hacerlo rey. Imagínense ahora que le digan: el hombre caminó por encima del agua. ¿Cuál va a ser la reacción? Si saben que acababa de caminar por encima del agua, esto iba a servir para alimentar ese fervor equivocado que tenía la multitud. Entonces Jesús lo que hace es que se queda callado y no responde. Y tenemos que pensar que Jesús no responde porque Jesús no le responde a los falsos discípulos. Hermano, subraye eso en la mente. Tenemos que pensar que Jesús no responde o no se compromete con los falsos discípulos, aquellos que se acercan de manera incorrecta buscando solamente beneficios personales. No están buscando a Jesús, están buscando lo que Jesús da. No buscan una relación con Jesús, buscan un beneficio particular fuera de Jesús simplemente. Juan capítulo 2, versículo 23 en adelante, dice: mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al observar las señales que hacía. O sea, ¿por qué ellos creían? Por las señales que hacía. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos, porque no tenía necesidad que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. O sea, no era que a Jesús le daban un currículum y le decía: mire, Jesús, este es ese Daniel, para que usted lo conozca. No necesitaba eso. La gente ve los milagros que Jesús
estaba haciendo, y esos milagros hicieron que la gente creyera, pero era una fe salvadora, no. Era una fe genuina, no. Era una leve admiración por lo que Jesús estaba haciendo. No estaban buscando al Jesús para quien nada es imposible, sino que estaban buscando a un milagrero, para ellos poder ver y salir a contar: yo estaba ahí, Jesús hizo tal cosa, wow. Y después no pasa de ahí, de una simple admiración. Y Juan nos está diciendo que el único que sabe todo acerca del hombre es Dios. Y como Jesús es Dios, Jesús sabe todo acerca del hombre, y que no hay necesidad de que nadie le diga a Jesús y le describa cómo es tal o cual hombre, porque Jesús lo conoce. Él sabe quién se acerca con motivos incorrectos y quién no. Él sabe quién se acerca simplemente porque siente atracción a lo que se está haciendo, no a Jesús. Ellos habían creído a las señales, o por las señales que habían visto acerca de Jesús, y sabían que su fe no era genuina. Ellos estaban convencidos de eso. Jesús sabía que esa fe no era genuina, y entonces Jesús no se confiaba de ellos, porque ese tipo de gente son una bomba de tiempo. Están con Jesús, están contentos con Jesús cuando las cosas están saliendo como ellos quieren, pero llegan las crisis y entonces culpan a Jesús de las crisis, culpan a Dios de las crisis. Hoy quieren hacerlo rey y mañana gritan: crucifícalo. Por eso las multitudes no son confiables. Jesús ignora su pregunta y trata el asunto más profundo, que es el problema pecaminoso de su corazón. Versículo 25. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Entonces ellos, como no sabían de qué él le estaba hablando, versículo 28, entonces ellos le dijeron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Y Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Que crean en quien Él, Padre, ha enviado. Y ese desierto que nosotros encontramos en este texto expone una verdad importante. Jesús quería que sus oyentes prestaran atención a lo que Él estaba diciendo y entendieran que lo que le estaba diciendo o lo que le iba a decir era de suma importancia. Esta gente están tan ciegos que sus deseos superficiales no le permitían entender ni ver la importancia de Cristo y su misión. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces no movió el corazón de esta gente, movió sus estómagos. Y hay gente que cuando ve a Jesús, hay gente que son movidos porque el Espíritu Santo lo mueve con el poder de su palabra. Son movidos, pero hay otros que no son movidos, que simplemente son movidas sus emociones porque les gusta lo que están viendo, no porque están identificados con Cristo. Ellos vieron los milagros de Jesús, pero se quedaron en el medio o en los medios, no en el fin. Pero a todo eso usted puede decir: sí, pero eso eran eso porque eso no eran creyentes genuinos. Los discípulos, eso sí sabían lo que estaba sucediendo y estaban ni siquiera los discípulos habían entendido el tema de la multiplicación de los panes y los peces. Ni los discípulos. Marcos capítulo 6, versículo 49 dice: pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos. Versículo 50. Porque todos le vieron y se turbaron.
Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos. ¿Por qué estaban perplejos, Juan? Versículo 52. Pues aún no habían comprendido lo de los panes. Más bien sus corazones estaban endurecidos. Espérate. ¿Usted está diciendo que el corazón de los discípulos que andaban con Jesús estaba endurecido? No, la Biblia lo está diciendo. Eso es exactamente lo que Marco está diciendo. Tenían el corazón endurecido. Y a mí me hace pensar muchas cosas eso. Porque yo he escuchado gente decir que conoce a Dios, pero lo he visto comportarse como que no conoce a Dios. Yo he escuchado gente gritar diciendo que ama a Dios, pero sus acciones dicen que no lo ama. Yo he visto gente decir conocer a Dios y cuando llegan las crisis a esa persona, entonces ellos quieren resolver los problemas de una manera distinta en vez de ir al Dios que dicen amar. Y olvidan que nosotros somos dependientes de nuestro Salvador y que nosotros, todo lo que nosotros hacemos, nosotros deberíamos hacerlo pensando en la gloria de ese que es nuestro Señor, y que todos nosotros, si no lo hacemos con el Señor y para el Señor, todos nosotros lo hacemos mal, porque todo lo que no sale del Señor está mal, todo lo que procede de pecado está mal. Solo cuando el Señor es quien nos guía a actuar bien, Él es quien nos guía. Y si Él nos guía a actuar, entonces vamos a actuar bien. En las crisis a veces olvidamos nuestro refugio. En las crisis a veces olvidamos la soberanía de nuestro Dios y no lo olvidamos diciéndolo con palabras, sino que nuestros hechos dicen eso y hacemos rebeldía y le hacemos bendita al Señor y olvidamos que nosotros somos lo que somos y estamos donde estamos por su gracia y por su misericordia, que su providencia nos sostiene y que estamos aquí únicamente por nuestro Señor. Que nuestro Señor es tan bueno y tan bondadoso que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que nos ha dado más de lo que nosotros merecíamos. El Dios creador del universo, el que creó todo ese universo, todo ese esplendor y toda esa majestuosidad del universo, el que creó ese universo, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios poderoso, a quien nosotros tenemos que adorar y quien es nuestro poderoso refugio. Ese es nuestro Señor. Y nosotros necesitamos saber que nosotros tenemos a un Dios grande y a un Dios poderoso, que nuestro Señor no tiene límite, que nuestro Señor, hermano, no tiene límite, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Y que nosotros estamos seguros y siempre estaremos seguros en los brazos de nuestro Salvador. Muchas veces estamos mal enfocados y muchas veces, como estamos mal enfocados, nos centramos en los estudios, nos centramos en nuestros trabajos, nos centramos en nuestras relaciones de pareja y olvidamos que el Señor dijo que debemos centrarnos en Él, que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás entonces vendrá por añadidura. Deberíamos centrar nuestras vidas en Cristo, deberíamos entender que el centro de nuestras vidas debería ser Cristo y no otra cosa, y nosotros deberíamos vivir para Él, nosotros deberíamos vivir para la gloria de nuestro Salvador, en obediencia a su palabra y deleitándonos en Cristo en oración, para que nosotros podamos cada día parecernos a Él y llegar a la estatura de un varón perfecto, como dice la Escritura. Y es lamentable decir que hay mucha gente hoy que está como estaba esta multitud, buscando solo cosas materiales. Que hay mucha gente hoy que está solo buscando las cosas que perecen. Yo no estoy diciendo que está mal que usted trabaje
y que usted se preocupe por usted llevar sustento a su familia. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que está mal cuando en su corazón esa es su prioridad y no Cristo. Porque lo primero debería ser en su corazón Cristo y después de lo demás. Lo que ocupe el primer lugar en su corazón debería ser agradar a su Señor y después lo demás vendrá solo. Y deberíamos entonces contentarnos con lo que el Señor nos permita tener y con lo que el Señor permite en nosotros, porque sabemos que nosotros no solo estamos obrando para la gloria de su nombre, y que si sufrimos deberíamos gozarnos en el Señor, sino que estamos dentro del marco de su voluntad. Mire cómo Pablo dice, hablando sobre este contentamiento en Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice: en gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. Siempre pensabais en mí, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Versículo 12, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven cómo Pablo no está diciendo, yo vengo de una familia y yo pude estudiar en las mejores universidades de Tarso y yo me hice Sanedrín de Sanedrín y yo tenía todos los recursos del mundo y ahora yo ando, hermano, como un pordiosero? Así no, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y cuando tú vives en escasez y llega la abundancia, tú aprenderás a vivir es fácil. Porque uno se adapta a vivir a lo bueno, ¿verdad que sí? Eso es lo más fácil. Usted se va para un resort y usted tiene 3 días y usted dice, wow, ya tengo que irme. Porque uno se adapta a comer arroz con huevo y aquí yo como lo que yo quiera. Se adapta. Aquí habla de contentarme. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. Y esto lo que significa es estar satisfecho o estar conforme. Él está diciendo, yo he aprendido a estar satisfecho y he aprendido a estar conforme con lo que Dios ha dado. Yo estoy conforme con lo que tengo. Porque yo no dependo de mí, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo dependo de otro, y ese otro es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es quien está sentado en gloria. Y eso garantiza que el triunfo está garantizado. Pablo dice que sabe vivir con mucho y que sabe vivir con poco. El que tiene mucho, que tiene mucho y después tiene poco, para mí se le complica más que el que no ha tenido nada y después tiene mucho. No sé si me entiende. Porque el que siempre ha tenido mucho y ya no tiene, ahora tiene poquito, el proceso de adaptación es más lento. Pero el que nunca ha tenido nada y llega a tener algo, el proceso de adaptación es rápido. En un día uno se acostumbra. En un día tú te acostumbras a comer bueno. En un día tú te acostumbras a vivir en los lugares buenos, si tú puedes. Y Pablo está haciendo este contraste entre el uno y el otro. Y Pablo está diciendo, mi corazón está en Cristo, no en lo que yo tengo o en lo que yo no tengo, es en Cristo. Y hay personas que las cosas que tienen los dominan y viven para eso. Y Pablo dice que sabe vivir con pocas cosas, que sabe vivir teniendo poco alimento y sabe vivir teniendo mucho alimento. A Pablo no le mortificaba saber que tenía poca cosa para comer. Eso no era una mortificación para él. Porque cuando él tenía mucho, tampoco eso le afectaba. Él no se sentía orgulloso y decía, mira todo lo que yo tengo. No, eso le daba par de tres a Pablo también, porque su corazón estaba en Cristo, porque su norte era Cristo. Y él sabía que lo que tenía era para Cristo y lo que no tenía era por Cristo. Y por eso Pablo podía decir,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo indica ser fuerte o tener fortaleza para soportarlo todo. Pablo estaba diciendo, yo tengo la fuerza para soportarlo todo porque Cristo es quien me da esa fortaleza. Y aquí, y la palabra que nos da aquí como fortaleza, la palabra que se utiliza es poner poder adentro. O sea que lo que está diciendo Pablo aquí es que Cristo infunde su energía para sustentarlo a que él reciba la motivación necesaria para hacer las cosas. ¿Quién es que motiva a Pablo? Cristo. ¿Quién es que le suple a Pablo? Cristo. ¿Quién es que le da la energía para que él pueda? Cristo. Cristo le da la fortaleza en medio de las necesidades y él sabe reír cuando hay escasez y él sabe reír cuando hay abundancia. Yo recibo la fuerza de Dios cuando estoy pasando por crisis, está diciendo Pablo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús reprende a la multitud porque solo estaban buscando cosas materiales, no estaban buscando a Cristo, estaban buscando sanación de enfermos y estaban buscando comida. Y Cristo los exhorta a buscar la comida que a vida eterna permanece. Cristo le está diciendo, busquen lo mejor, porque ustedes están buscando los medios, vayan a lo concreto y busquen lo mejor. Hay necesidades concretas y hay necesidades necesarias, pero la más importante debe ser la necesidad espiritual, la que tú deberías tratar de satisfacer. Y está diciendo que no debemos enfocarnos solo en las cosas terrenales, que nuestra prioridad debe estar en el alimento espiritual, y ese alimento espiritual solo lo da Cristo porque Cristo es el alimento. Ustedes se están concentrando en lo que no da vida, le dice Cristo a la multitud. Sus metas están enfocadas en lo terrenal, pero ustedes deberían preocuparse. Más que por eso, deberían preocuparse por el alimento espiritual, que esto debería ser la prioridad de ustedes. Versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué hacemos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean en quien Jesús le ha enviado. Jesús le dice, deben comer el alimento que da vida, porque si no comen el alimento que da vida, entonces ustedes van a morir en su pecado. Y esa es la obra de Dios, que ustedes coman del alimento que da vida, y ese alimento que da vida se llama Jesucristo. Los judíos buscaban la vida eterna por medio de la religión, y era algo común entre los judíos que ellos pudieran preguntar, ¿qué yo debo hacer para entrar al reino de los cielos? Eso era común dentro del pueblo de Israel, porque ellos entendían que para alcanzar el reino de los cielos yo tengo que hacer algo. Entonces tú me dices, ¿qué yo tengo que hacer para yo poder alcanzar ese reino de los cielos? Dímelo para yo hacerlo. Y le voy a dar algunos ejemplos. Mateo capítulo 19, versículo 16. He aquí vino uno a él y le dijo, maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Lucas 10, 25. Y he aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle diciendo, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Pero la verdadera salvación no es por obra. Tito capítulo 3 versículo 5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. La única obra aceptada por Dios es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo por fe, Romanos capítulo 3 versículo 28. Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
Sí, ¿y en quién? En Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya, hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La salvación no es fruto del esfuerzo humano, del esfuerzo que el humano pueda hacer, ni es fruto de los logros morales del hombre. No, la salvación viene por la fe dada por Dios, y esta fe produce fruto. Y la salvación es únicamente por gracia. Amados hermanos, ¿qué vamos a hacer con esto que hemos visto esta mañana? Muchas veces nosotros hacemos cosas supuestamente para el Señor y decimos que lo estamos haciendo para el Señor, pero lo estamos haciendo con una motivación incorrecta, porque lo estamos haciendo pensando en nosotros y no en la gloria de Cristo. Olvidamos que debemos rendirnos por completo a nuestro Salvador. Olvidamos a veces que nuestro Salvador es todo suficiente y que muchas veces las distintas situaciones nos abruman y nos acercamos al Señor en oración, a veces no por amor, sino con una actitud incorrecta, y nosotros deberíamos acercarnos al Señor con una actitud de agradecimiento por lo que nuestro gran Dios hizo, está haciendo y seguirá haciendo para la gloria de su nombre, y que al fin eso nos favorece a nosotros. Nos acercamos a veces olvidando quién es Dios y quiénes somos nosotros, y pensamos que venimos a orar, y venimos a orar donde un mago espiritual que va a resolver todos nuestros problemas. Y esa es una actitud incorrecta. Cristo debe ser, o Cristo debería ser la razón por lo que yo me acerco a Cristo. ¿Por qué yo me acerco a Cristo? Por Cristo. Cristo debería ser la razón de yo buscar a Cristo. Cuando el Espíritu Santo abre mis ojos, entonces yo contemplo la gloria de ese Cristo, la hermosura de Cristo, y eso me hace ver mi miseria, y yo termino reconociendo el poder, la autoridad, el señorío, la providencia y la gracia incomparable de mi Señor. Y termino a sus pies haciendo lo único que puedo hacer, rindiendo mi vida al señorío de Cristo. El Evangelio de Juan nos deja claro que la salvación es por pura gracia. Y si aquí hay alguien que aún no ha aceptado a Cristo, yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú quieres hacer la obra de Dios? La obra de Dios es que tú creas en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Es que tú deposites tu carga en Cristo, que tú comas del alimento espiritual que salta para vida eterna, y ese alimento espiritual se llama Cristo. ¿Quiere salvación y vida eterna para ti? Entrega tu vida a Cristo. Oremos. Señor bueno y misericordioso, gracias por darnos tu palabra, porque tus palabras escudriñan nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos orar y que nos podamos acercar a ti siempre con una motivación correcta. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a descansar en ti en medio de todas las vicisitudes de la vida. Y ayuda, Señor, a que si aquí hay alguien que aún no ha dado el paso de fe, Señor, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, Señor, y que hoy, Señor, sea el día de salvación para él o para ella. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.
Nos vamos para el parque ahora, ¿verdad? Nos juntamos allá abajo para que si alguien anda a pie se pueda ir con uno de los que andan en vehículo.